administradora del mismo. Muchas gracias, José. Aileen, es un placer estar acá con José Esparza, haber escuchado estas fantásticas presentaciones por Heidi Lancer, por Peter Hortus y por David Bloom, que nos va a ayudar mucho. Yo quiero hablar acerca del problema subyacente que tenemos y que nos lleva a tantos temas que tenemos con el COVID. Y esto es el liderazgo. El liderazgo es la razón por la cual muchas naciones han fallado, incluyendo la mía. Todavía en Estados Unidos, donde tenemos muchísima tecnología, muchas capacidades, mucha formación, estamos teniendo problemas. Nosotros tenemos en este momento una cantidad de testeos que está muy por debajo de lo que deberíamos tener. Si nosotros queremos que se acepten las vacunas, hay que responder las preguntas que hizo Heidi. Hay que explicar cuál es la seriedad de todo esto. No deberíamos ser tan livianos y no responder las cosas. Necesitamos tener un liderazgo y apoyarnos en medidas de salud pública para poder atacar a la pandemia. Por eso hay tanta resiliencia a las vacunas, porque la ciencia no está dando las respuestas que necesitamos. Ahora, habiéndome descargado en este momento y habiendo dicho lo que yo creo que es lo más importante, cuál es nuestra falla de liderazgo que tenemos al momento, ahora es con placer que voy a presentar a los demás disertantes, al fantástico Edwin Asturias, que es profesor de Pediatría y Epidemiología en la Universidad de Medicina y Salud Pública de Colorado. Él está a cargo del Jules Arner Chair, de la dirección del mismo en la comunidad pediátrica. Además, tenemos a Peter Figueroa, parte del Technical Advisory Group del TAC en la OPS y la OMS. Y además trabaja en epidemiología y SIDA VIH en la Universidad de West Indies en Jamaica. Y lo reconocieron en Jamaica como un líder en salud por sus contribuciones tanto al Caribe, a América y al resto del mundo. Es un placer, Peter, que esté con nosotros en este momento. También lo tengo a Peter Hodges, no necesitas más introducción. Vamos a pasar ahora al doctor Ruiz Matos, que es jefe de unidad de inmunizaciones familiares abarcativas, Departamento de Familia, Promoción de Salud y Cursos de Vida de la OPS y de la OMS. Él ha ganado muchos premios de reconocimiento por su carrera excepcional en este terreno y por sus contribuciones fantásticas a través de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, entre otros. Y también quiero presentar al doctor Tapia Conyer, que es un especialista médico en políticas de salud, ha trabajado en Harvard, ha estudiado en Harvard y también ha trabajado en la Universidad de México, es parte del Consejo Permanente de Asesores y la Academia Nacional de Medicina y Cirugía. Doctor Tapia Convert es profesor de la Facultad de Medicina en la Florida International University. Bienvenido, doctor Tapia Conyer. Y también tenemos al señor Tom general de la Federación Internacional de Fabricantes en la Industria Farmacéutica y tiene base en Ginebra, Suiza, tiene relaciones con las Naciones Unidas y es experto en muchas áreas de la industria farmacéutica, tiene millones de calificaciones. Ahora voy a permitir que nuestros oradores comiencen el debate. Doctor Asturias, su turno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los colegas. Estoy frente a un panel de expertos
en este terreno. Creo que nosotros hoy tenemos que hablar acerca del desarrollo de las vacunas en relación al COVID-19 y el proceso de implementación de la misma a nivel de los programas nacionales, y tenemos que ver cuáles son las expectativas en relación al mismo y cuáles son las aplicaciones potenciales que tenemos y los desafíos que tienen nuestros países. Creo que es fantástico haber escuchado a Peter y a Heidi Larson y haber tenido sus presentaciones, porque nos han dado los lineamientos, una visión acerca del desarrollo de las vacunas, dónde estamos ahora. Heidi vio la perspectiva de los consumidores de vacunas y nos explicó un poco qué se está enfrentando en términos de confianza y también los desafíos que tenemos en relación a todos los aspectos que van a convenir para el despliegue total de la vacuna. Yo creo que hay un par de cosas que quiero mencionar y poner en la mesa de discusión hoy. Quizás lo más importante sea hoy para nosotros en términos de vacunación, que en este momento hemos estado involucrados en todo el desarrollo y desde el punto de vista de la salud pública debemos analizar cuáles son los resultados que queramos alcanzar con esta vacuna potencial contra el COVID. Es interesante porque nosotros creemos que el resultado sea la reducción de la mortalidad debido al COVID, pero esto impacta la manera de que vamos a analizar a la vacuna en términos de cuál será la población blanco, por ejemplo. El objetivo principal es disminuir la infección por COVID y las consecuencias de la infección por COVID, en especial para la población vulnerable, y estos son los grupos especiales como pacientes añosos, gente con comorbilidades o enfermedades preexistentes y embarazadas. Es importante porque las vacunas por lo general se estudian en adultos sanos, pero ahora estamos incluyendo de manera rápida los grupos etarios de edad para tener información de cuán efectiva puede llegar a ser esta vacuna en este grupo. Hay un segundo punto con esto. La segunda parte es, ¿sabemos algo de estas vacunas en términos de disminución de la transmisibilidad de la infección? Tenemos diferentes vacunas que hemos utilizado frente a las epidemias y algunos de los resultados es evaluar la mortalidad, pero uno de los impactos más importantes, que es el que llamamos efecto directo de la vacuna o el efecto sobre la transmisión comunitaria. Y acá, al momento, tenemos algunos datos preliminares, pero no datos completos, de quiénes son los impulsores de la transmisión comunitaria del virus. Sospechamos, porque éramos una población totalmente virgen en este sentido, todos somos potenciales transmisores, pero datos recientes de rastreo de contactos demuestran que en un estudio de seguimiento de 3 millones de contactos cercanos, terminaron mostrando que el 70% de estos casos no transmitían más la enfermedad. Era un 8% de la población que estaba infectada, que eran los supercontagiadores de alguna manera. Y hay que encontrar estos supercontagiadores. Son esta gente que se mueve más o tienen algún otro tipo de aspecto especial dentro de su contextura o que los hacen más contagiadores. Entonces, necesitamos tener una vacuna que disminuya la transmisión, sí, o que acorte la transmisión del virus que tenemos. Y tenemos que tener como blanco a estos supercontagiadores para poder identificarlos e evitar la transmisión comunitaria. Y un desafío de los sistemas de inmunización van a tener es que ya se han marcado de alguna manera por parte de David en los aspectos que se han estado desarrollando al momento con relación a la infraestructura o las capacidades que tenemos, pero también Heidi nos dijo algo que es importante.
esta vacuna va a necesitar un plan de comunicación de riesgo muy claro. Nosotros sabemos que el público quiere tener una vacuna efectiva y segura, pero tenemos que saber cómo comunicar esto. En la región de las Américas, en el pasado, hemos tenido grandes campañas en relación, por ejemplo, con el Red Light y demás. Pudimos reunir a mucha población adulta en pocos meses. Esta fue una compañía, un esfuerzo, gran esfuerzo de la compañía que se hizo, gran esfuerzo de comunicación, pero yo creo que hay otro desafío que muchos países como Guatemala, Panamá u otros pueden llegar a enfrentar, y esto es aprender qué parte de la población es susceptible todavía a estas infecciones. Al momento que tengamos la vacuna, en muchos pacientes, en especial los americanos, en el 2021, bueno, necesitamos realmente seguir adelante. Muchas gracias por su participación. Necesitamos que tengan respuestas rápidas y resumidas. Una de las preguntas, muchísimas gracias por su intervención. ¿Cuál es el rol que va a tener COVAX en este desarrollo y en la velocidad de desarrollo de la vacuna? ¿Alguien quiere dar la respuesta en relación a COVAX? El rol de COVAX. El señor Thomas. La colaboración con la OMS es importante. Tenemos esta participación de COVAX que es importantísima y es un gran desafío para nosotros poder brindar las respuestas necesarias. And that was not available. So the COVAX Council said it will not a quaternion of nine candidates in clinical development. One of the challenges to set it was it had to do so at a time when it was not well funded. It was challenged. Era un desafío entonces poder dar el buen financiamiento, y cuando nosotros queremos hacer una aceleración de la producción de las vacunas, necesitamos tener este financiamiento adecuado y lo tenemos que tener de manera paralela, no en manera secuencial, para poder tener este aceleramiento. Entonces, no escuché al momento que las agencias regulatorias nos pidieran tantas cosas como hasta el momento, y COVAX lo que nos da una chance regional. Not a single country, probably not even the European Union, has the bandwidth to buy into as many candidates as you need to make sure you do have a successful vaccine at the end of the day. But second, it is unique in terms of the solidarity, because the COVAX facility porque la COVAX no está subsidiada por un único país, sino es cada uno de los países están trabajando de manera conjunta. Hemos tenido muchas preocupaciones acerca del vaccinalismo, y si COVAX llega a los objetivos,
yet so much success in an international collaboration. The manufacturers are crucial because, as was mentioned, the lead of the COVAX facility are ZD, Gavi, and WHO, but partners of it are ICMA representing innovative manufacturers, but also developing country vaccine manufacturers network, and we all put concentrate. We all basically work 20. Nos estamos reuniendo los sábados, los domingos para asegurar. Tenemos problemas para escucharlo, doctor Queni. Dr. Lawson said, one of them is to make sure the vaccines with critical nations are tested for safety and efficacy. It was speed, not to cut corners, that the regulatory agencies do what they need to do, which means rigorous validation of clinical data, and we need multiple as fast as possible for the Thank you so much. Muchas gracias, señor Queni. Es una información vital la que usted ha estado proporcionando. Hay muchas preguntas que están apareciendo acerca de la resiliencia para recibir vacunas en relación a lo que presentó el doctor Larson, en especial acerca de la necesidad para cómo se puede aplicar todo esto, cómo podemos luchar contra todo esto. Usted tiene, doctor Hotez, una estrategia para poder superponerse a esta resiliencia que hay a recibir vacunas. Bueno, hay que dividirlo en realidad en dos componentes. Existe este movimiento antivacunas o de resistencia a las vacunas, reticencia, y además de esto está el hecho de que aparece la preocupación ahora por la mala comunicación que viene desde la Casa Blanca y de otros lugares, y aparecen preocupaciones en realidad genuinas en relación al COVID-19 y la vacuna del COVID-19. Porque se cree que se está acelerando demasiado de alguna manera. Hay un vacío comunicacional. Nosotros decimos que no hay ningún plan, ninguna estrategia de comunicación, por lo menos en el mundo occidental, en especial con la aceleración que se está haciendo para querer sacar la vacuna rápidamente. Las compañías farmacéuticas no están haciendo muy buen trabajo. AstraZeneca hizo una grabación de la conversación con sus inversores y esa fue la parte del plan de comunicación que tenía AstraZeneca. Y en realidad no se ha trabajado bien sobre el mercado por conflictos de interés, no ha funcionado bien. Lo que tiene que ocurrir es que el gobierno americano necesita tener una estrategia de comunicación clara, explicar a los ciudadanos de manera regular y periódica qué es lo que se está haciendo y en paralelo hay que trabajar con la OPS porque si no queda un vacío y este vacío en realidad queda lleno de alguna manera con los movimientos antes vacuna y contacto y rastreo de contactos y demás. Entonces tiene que haber un gran... Necesitamos realmente trabajar sobre esto. ¿Qué podemos hacer para aumentar? El problema es el liderazgo nuevamente. No tiene que ver con las compañías individuales, porque si no, no se va a confiar en la compañía porque ven un interés monetario. Necesitamos tener líderes en la ciencia que nos den la información, que den la información al país, no solo en Estados Unidos. Los líderes políticos necesitan entender esto. ¿Qué podemos hacer para movernos en esa dirección? Porque ahí está la clave. Yo soy Peter Figueroa. Quiero hablar.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que el rol del liderazgo es crucial. Y cuando vemos la respuesta global a la pandemia del COVID, debemos identificar que muchas de las líderes femeninos de los distintos países, Alemania, Nueva Zelanda y otros países, han demostrado lo que hay que tener para tener una respuesta efectiva a la pandemia. Entonces, si después analizamos el resto de las cosas, yo quiero subrayar lo que dijo David Bloom y unirlo con lo que usted dice del liderazgo. Necesitamos tener muchas voces, no solo la industria farmacéutica o la salud pública. Necesitamos tener una variedad de actores en los cuales la sociedad confíe, líderes de la sociedad que hablen acerca de la importancia de la vacunación y empezar a dejar de lado esta subvaloración que se le da a las vacunas. Las vacunas tienen efectos directos sobre muerte y salud, pero también efectos indirectos sobre otras áreas. La gente puede seguir trabajando, la gente no contagia, la gente no transmite. Necesitamos tener información transparente, información confiable. En relación a la vacuna del COVID, su desarrollo es muy rápido, es verdad, pero si explicamos que esto es en parte porque ha habido mucho trabajo centrado ya en este campo y se ha hecho mucho trabajo con otros virus de la familia del coronavirus, con el SARS o cuando hubo otras epidemias con virus de la familia del corona y ya se ha estado trabajando con esto. Entonces esto explica por qué podemos ir más rápido, porque se puede tomar parte de este trabajo y aplicarlo al campo del COVID ahora, al SARS-CoV-2. Y es por eso que tenemos más rapidez en desarrollar esta vacuna. Mi punto final acá sería que aunque haya resistencia significativa a la vacuna, podemos aprender lo que ocurrió con el brote del ébola, donde Heidi demostró que 17% de la población dice que no está de acuerdo con la vacuna del COVID. Sin embargo, una proporción más alta tampoco quería la vacuna del ébola, pero una vez que se les explicó cuidadosamente de qué se trataba y vieron por experiencia personal que había una diferencia, entonces la vacuna contra el ébola fue utilizada para cortar la epidemia de ébola. Muchas gracias. Gracias, Peter. Eso fue fantástico. Aileen, ¿puedo hacer una aclaración más? Está este vacío que quedó del lado de las compañías farmacéuticas, que no es adecuado, yo estoy de acuerdo, nosotros necesitamos liderazgo científico, pero la otra parte importante es que hemos estado hablando mucho acerca de mensajes, cambios de conducta, y cualquier mensaje hoy es un mensaje en una botella en el medio del océano Atlántico, porque tenemos este imperio antivacunas tan fuerte. Amazon.com es un sitio antivacunas literalmente y domina las redes sociales y necesitamos tener un esfuerzo internacional para atacar de alguna manera estos movimientos antivacunas, porque si no, no van a escuchar nuestro mensaje. Tenemos demasiados bloqueos y hasta el momento la mayoría de las agencias y las fundaciones no han tenido en realidad las ganas ni la decisión de confrontar esto abiertamente. Y acá creo que tenemos que poner nuestra energía. Yo no podría estar más de acuerdo con usted. Es mucho más que un movimiento antivacuna, es un movimiento anticiencia y hay líderes de muchos países, incluyendo Estados Unidos, que han elegido ponerse en la vereda opuesta de la ciencia.
Doctor, específicamente con este problema de los líderes que no dan las cosas y también es el impacto de la pandemia en el cubrimiento de otras vacunas en México y en otros sitios. Y por favor, responde en inglés. Thank you for the question, Ali. muchísimas gracias. Es importante tomar esto en consideración porque la situación de la pandemia en América y en todo el mundo está impactando los programas de inmunizaciones ya establecidos. Tenemos experiencia con la situación del ébola, por ejemplo, en DOC, donde hemos tenido problemas con la vacunación de el ébola. Y el problema en América es lo mismo. El problema que tenemos es la estimación es que el 90% de los servicios de vacunación tuvieron algo de afectación durante la pandemia, perdón. No se recibían las vacunas, la gente no iba a aplicarse las vacunas por los confinamientos, por los problemas de transporte y no porque creen que se pueden llegar a infectar con COVID si van a vacunarse. Pero con los datos que tenemos de 25 países de América, en mayo y junio la reducción del 20% de la cobertura para el sarampión, por ejemplo. Pero hay algunos países donde las reducciones de la vacuna de la DPT, por ejemplo, es más del 40% en comparación con las dosis que aplicaban contra Bordetella pertussis antes. Entonces, no solo tiene que ver con la pandemia, esto tiene que ver con el efecto que tiene en las enfermedades que son prevenibles de transmisión por vacunas ya establecidas. En esta mala información que tenemos ahora acerca de la vacuna potencial contra el COVID está afectando los calendarios de inmunización ya establecidos. Tenemos que ser muy claros en esto, tenemos que mantener el liderazgo, tenemos que mantener los buenos mensajes y ser bien transparentes y decir que las vacunas salvan vidas, las vacunas son seguras. Necesitamos trabajar en todos los niveles, a nivel político, en la comunidad, con las organizaciones sociales y civiles, en las escuelas, con los trabajadores de la salud. Es muy importante transmitir este mensaje con los trabajadores de la salud, porque ellos son los que comparten la información con la población. Muchísimas gracias y yo estoy 100% de acuerdo con usted. Y déjeme duplicar la apuesta. Doctor Tapia Conver, ¿qué podemos hacer las fundaciones y los sectores privados para aumentar la cobertura por inmunizaciones? Y en relación a los trabajadores de salud, ¿tenemos cobertura para profesores, estudiantes de medicinas, para los centros de academia? ¿Cuáles son sus pensamientos, doctor Tapia Conver? Thank you very much. Muchas gracias. Creo que esto es crucial. Creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de lo que las instituciones académicas y otras organizaciones no gubernamentales pueden proveer. Quisiera seguir lo que decía el doctor Ruiz Matos. Creo que podemos empezar a pensar seriamente en la importancia de las plataformas académicas que debemos transmitir para poder garantizar que el personal de la salud esté bien informado y que tengan los elementos como para poder explicar en general los beneficios de la vacunación, pero en particular en este caso para lo que espero sean las vacunas futuras contra el COVID-19. Creo que eso resulta un punto crucial. Debemos enfatizarlo y reforzarlo. Ese es un elemento que va contra la reticencia o resistencia a la vacunación
y seguramente afectará esa reticencia. El segundo punto es que los equipos de vacunación deben tener los recursos para poder proveer en forma segura la administración de vacunas. Siempre pensamos en la seguridad y la eficacia de las vacunas, pero eso también abarca considerar la estructura que existe. Uno de los elementos que creo realmente debemos considerar y que COVID ha resaltado es la tendencia a reducir la inversión en salud en general y en la vacunación con reducciones en recursos humanos, reducciones en la capacidad de la cadena de frío, reducción en la forma en la que se puede llegar a las poblaciones vulnerables. Esos elementos deben ser analizados, no solo analizar el elemento de seguridad y eficacia de la vacuna, implica todo el proceso de la administración de esa vacuna. Desde mi punto de vista, eso es importante. Y finalmente quiero enfatizar otros dos elementos. Creo que siempre hablamos de la información errónea, pero otro elemento que afecta a esto también es el tema de los sistemas de vigilancia. Eso también se está viendo afectado. Estamos midiendo la calidad de los sistemas de vigilancia, estamos midiendo la calidad de los sistemas de información para evaluar la cobertura. Otro elemento creo que debe ser considerado más allá del plan de comunicación, con lo cual estoy de acuerdo que es crucial. Tenemos que pensar también en estos otros recursos. Y finalmente creo que siempre pensamos en el dinero que hace falta para comprar la vacuna, pero ¿qué pasa con los otros insumos? Las jeringas y todos los otros elementos que son necesarios para administrar una vacuna, que deben ser parte de la misma presión económica que va a sufrir un determinado gobierno. Muchas gracias, ha sido un placer compartir esta sesión con todos estos colegas apreciados y respetados. Gracias, doctor Tapia. Usted tiene total razón y menciona unos temas importantes cuando habla de los insumos. Claro, usar todas las jeringas para COVID-19 quiere decir que no van a quedar jeringas para otros propósitos. En general, ha habido buena campaña para asegurarnos de que podamos mantener la cobertura en salud, vacunaciones en otras enfermedades a medida que mejoramos las capacidades para manejar la COVID-19. Sí, es cierto. También, como dijo el doctor Ruiz Matos, creo que el impacto externo que COVID en este caso va a ejercer en cuanto a las capacidades de los programas de inmunización para que mantengan un nivel adecuado, esto puede superar los problemas de menor cobertura debido a falta de capacidad de llegar a las comunidades o que la gente pueda asistir a las clínicas y unidades de atención para recibir las vacunas. Creo que debemos tener el mensaje de que hay que analizar la comunicación que tienen las compañías farmacéuticas, pero también hay que considerar la comunicación con los líderes locales y regionales y además poder tener un espectro de seguridad de la vacuna, pero esto debe llevarse también al momento en que va a ser administrado y todos los elementos involucrados. No hay que perder la atención a cada uno de estos aspectos, porque es crucial, es como un cambio crucial que hace que las vacunas puedan salvar vidas. Doctor Tapia, brillante, usted tiene tanta razón. Actualmente hay 5 vacunas en el mundo que están, comillas, aprobadas para uso limitado, algunas de las cuales nunca entraron en fase 3 antes de empezar a distribuirse en sus países, como por ejemplo en Rusia. ¿Piensa usted que esto de sacar las
productos antes de que pasen por las fases necesarias va a poder llevar a problemas potenciales y algunas de estas vacunas liberadas un poco demasiado pronto genere problemas severos. ¿Cómo piensa usted que debemos abordar esto y cómo enviar el mensaje y decir, bueno, hay distintas tecnologías? La gente no entiende las diferencias entre las diversas tecnologías usadas para las vacunas. Tienen que de algún modo comprender que la vacuna COVID-A y la vacuna para COVID-B no son necesariamente las mismas en términos de riesgo o eficacia. Esto se lo planteo a todo el panel. Tal vez el doctor Figueroa. Sí, ese es un tema muy importante. Yo no tengo suficiente información acerca de la vacuna de Rusia, pero ellos tienen experiencia en desarrollo de vacunas. Peter se refirió al enfoque de colaboración entre Sabin y años atrás la Unión Soviética en esa época, que fue un enfoque de colaboración con respecto a la vacuna. Por eso creo que ese es un punto importante respecto de la salud. Tenemos que colaborar. A pesar de las diferencias, poder colaborar en la interacción de todos y todos los países. Creo que los reguladores van a tener que un rol muy importante acá, y la OMS dijeron que no van a precalificar o apoyar ninguna vacuna en que los reguladores o las agencias regulatorias no hayan asegurado que se hayan hecho los estudios correspondientes y que la vacuna sea eficaz a un cierto nivel, que tiene que ser al menos 50% de eficacia, y así como también sea segura. De lo contrario, no van a dar apoyo a su uso en los países. Creo entonces que tenemos medidas que permiten asegurar y proteger de manera que se pueda contar con una vacuna segura. La comunidad científica va a estar observando todos estos procesos con mucha atención. Entonces, quiero preguntar específicamente acerca de los esfuerzos de la OMS y OPS en particular con respecto a intentar calmar el problema de la reticencia a la vacunación. Tal vez el doctor Ruiz Martus quisiera comentar. Sí, gracias. Como usted dice y como dijo Peter, es realmente importante tener claridad acerca de todo el proceso de seguridad de las vacunas. Como dijo el doctor Jotes y los otros oradores, todos están ahora mirando qué pasa con estas vacunas. Y lo que sabemos ahora es que la gente por ahora no quiere recibir la vacuna porque dicen que la vacuna no va a pasar por todo el proceso de investigación sobre seguridad y proceso de calificación. Pero ahora en las Américas tenemos que trabajar más respecto de la información que tenemos que darle a la población y decidir, explicar cuáles son los beneficios de la vacuna. Para eso tenemos que detener estas vacilaciones, pero para poder hacerlo debemos ser coherentes en las reglas que nosotros aplicamos para el uso de la vacuna. Con esta vacuna y con otras es necesario seguir todo el proceso de investigación, completarlo para obtener todos los datos que permitan mostrar la evidencia acerca de la efectividad, la evidencia de seguridad, de efectividad y la posibilidad de su uso en la población. La OPS específicamente está trabajando con todos los ministerios de salud antes de que esté la vacuna para ver cómo incrementar la confianza en la vacunación. No solo en esta vacuna, sino en general en las vacunas. Es necesario mostrar que
las vacunas en este proceso de producción y de investigación son seguras. Esto es importante para nosotros. Muchas gracias y tengo un comentario para el señor Cueni, que dice que la OMS está mirando un 70% de eficacia como umbral requerido, que fue lo que aprobado por las agencias regulatorias como condición para estar en COVAX. Y eso es mucho mejor lo que algunos países están planteando. Gracias, doctor Cueni, por su comentario. Peter, quiero preguntarle a usted acerca de lo siguiente. Sabemos que algunas están más avanzadas en los estudios clínicos, algunas son doble dosis, algunas son dosis única, otras son intramusculares. Algunas vacunas que están en línea de producción son orales, otras son subcutáneas, etcétera. Estos métodos diferentes, ¿piensa usted que estos regímenes diversos de vacunación y distintas formas de administración, cree usted que tendrán un efecto sobre la vacilación respecto a las vacunas o tendrán alguna influencia sobre este uso de las vacunas? ¿Me preguntó a mí, doctora? Sí. Yo creo que una cosa que debemos reconocer es que realmente no sabemos cuál es el desempeño de estas vacunas y dado lo acelerado de los procesos, no vamos a saber en forma completa durante un año, al menos en términos de, por ejemplo, duración de la inmunidad, especialmente con algunas de las tecnologías de vacunas, no sabemos si van a dar un anticuerpos neutralizantes para el virus y protección durante un año o 2 años o tal vez algo menos. En realidad, el primer punto es que muchas de estas vacunas necesitan refuerzos y si uno da un refuerzo, refuerza con la misma vacuna o con otra. Las nuevas vacunas van a estar surgiendo en la línea de producción en forma continua, así que la primera operación ya son las de RNA y las de adenovirus. El año próximo tal vez tengamos la del virus vivo de Merck y la de Sanofi, de Novavax. O sea que va a ser complejo el ecosistema con las diferentes tecnologías de vacunas y como usted señala, otros mecanismos de administración como a nivel de mucosas, o sea que va a haber muchas tecnologías en un momento en que la comunicación es deficiente. Por eso hay una falta de concordancia entre toda la cantidad de tecnologías y la comunicación que existe. Entonces va a requerir que el público en general tenga que estar bien informado con las noticias, pero yo creo que va a representar un desafío enorme para la OMS y para Gavi, para UNICEF y para los gobiernos lograr ese nivel de comunicación y actualmente todavía no lo logramos, o sea, por el momento el gobierno estadounidense, como mencioné en mi conferencia, no tiene un plan de comunicación para la operación Warp Speed. Se ha dejado esto para que se ocupen las compañías y no lo están haciendo todavía porque no son empresas de casa de vacunación. O sea, el sistema el ecosistema de vacuna es frágil y a veces se vota retirar una vacuna por una mala percepción del público. Hemos visto como, por ejemplo, la comunicación ausente o algunas de las vacunas de rotavirus ha pasado esto. Y creo que algunas de estas vacunas para COVID, incluso si son buenas, tal vez no se usen por errores en la comunicación. Muchas gracias. Esto es así. Voy a plantearles otra cosa y esto es uno de los motivos por los cuales la vacuna oral para la polio se usó durante tanto tiempo era no solo porque uno logra un nivel de inmunidad, esa inmunidad mucosa y también sistémica por esa vacuna viva oral, sino que también en forma inadvertida, especialmente con faltas de medidas de higiene, esa vacunación afecta la ruta oral fecal. Entonces, ¿qué pensan ustedes es el valor de tener una
vacuna que actúe a nivel mucosa en vez de una vacuna inyectable de 2 dosis, en términos de lograr que la vacuna logre altos niveles de inmunidad de rebaño global. Creo que es una idea interesante. La única vacuna a virus vivo del coronavirus es la de Cotogenix, la de Merck, de sincicial respiratorio, no tiene esas especificaciones. Yo creo que al momento estamos tratando de tener 2 o 3 vacunas a través de las rutas convencionales y de distribución, y después vamos a tratar de acelerar su producción lo más rápido, lo más que podamos. Las buenas noticias, creo que ahora vamos a mirar como mundo mejor. De 2 años a esta parte vamos a poder tener bastante más información y vamos a poder no estamos hablando de semanas en este momento, es un tiempo mayor el que nos va a llevar. Estoy de acuerdo cuando consideramos que no tiene todo que ver con la vacuna, tiene que ver también con los nuevos tratamientos que utilizan inmunología también. Por ejemplo, anticuerpos con blancos dirigidos. Ha habido algunas preguntas acerca de cuando usted estaba hablando del umbral del 70%. Quieren saber si esto tiene que ver con la prevención enteramente o prevención de internaciones, prevención de tener una enfermedad desarrollada o ambos. Si quizás usted pudiera escribir su respuesta, yo la voy a leer. Well, I thought that the assessment Yo was that it would be 50% Yo pensé que efficacy. iba a ser un 50% de eficacia. Yo no sabía que la OMS había dicho 70% de eficacia. Hay algunos estudios en modelos que muestran que una vacuna de un 50% de eficacia podría todavía hacer contribuciones sustanciales a la protección, por lo menos de la población adulta, y a disminuir el número de muertes en este grupo etario, así como aquellos que tengan comorbilidades. Hay un problema fundamental con el 50% y es que vamos a tener que continuar utilizando los barbijos y otros mecanismos de protección porque individualmente tienen un 50% de eficacia en el mejor de las situaciones. La pregunta era el tipo de eficacia, no la eficacia general. La OMS estaba mirando eficacia a manifestación de enfermedad o a eficacia en cuanto a hospitalizaciones, porque nosotros sí hacemos esa distinción para algunas de las vacunas, doctor Otes. Sí, nosotros hicimos un estudio con modelos en New York y nos dimos cuenta que necesitábamos, o que si se tiene una vacuna con eficacia alta, todavía se va a necesitar una cobertura alta de como un 70%. Y esto es una vacuna que bloquee la infección. Muchas de estas vacunas tienen como blanco reducir la seriedad o la severidad de la enfermedad, y todavía se puede estar diseminando el virus aún al haber estado vacunado. Entonces, no vamos a tener una comprensión cabal de estas vacunas hasta que hayan sido comercializadas de alguna manera y patentadas. Entonces, el monitoreo va a tener que ser muy exhaustivo, y además de los problemas de comunicación, realmente el monitoreo, como digo, va a tener que ser
de manera extraordinaria para poder ver qué es lo que estamos en realidad alcanzando, si estamos bloqueando la transmisión o no. Y sabemos que algunas de estas vacunas van a ser parcialmente protectoras y que todavía va a haber eliminación viral y diseminación viral. Quizás necesitan tener otro tipo de tecnologías y las vacunas van a ser como tecnología acompañante al uso de barbijos, al distanciamiento social y a otras medidas que se han establecido. En la Casa Blanca y en otros lugares tratan o tienden de alguna manera de pensar que va a haber de repente una tecnología milagrosa. No, no va a ocurrir eso. No estamos en 1950, no estamos en un momento que de repente estamos todos detrás de una cortina trabajando y aparecemos con la cura milagrosa. Esto es un proceso lento que va a ser importante, que tenga un monitoreo exhaustivo y además hay que sostener las medidas de salud pública acompañándolos. Usted hizo algunos comentarios excepcionales. Entonces, debemos pedirle a los fabricantes que ellos nos den datos acerca de la carga viral en el tracto respiratorio superior para saber si todavía aún con la vacuna estamos diseminando. Eso no sería un componente importante para comprender el valor de una vacuna versus otra. Sí, el problema es que quizás no haya suficiente cantidad de vacunas como para poder tener esta información. Entonces, la situación quizás sea, hay que tomar la vacuna que esté disponible. Lo que yo haría o lo que yo recomendaría para mi familia es quizás no tengan mucho rastreo al principio, pero si hay algo de anticuerpos que puedan neutralizar al virus en el sistema, eso va a alcanzar para no enfermarse. Yo, en lo personal, recibiría cualquier vacuna que haya sido patentada, sabiendo que existe una posibilidad todavía de que las primeras vacunas no sean las mejores vacunas. Y lo hemos visto esto con la Haemophilus influenza tipo B, lo hemos visto con otros, como vacunas contra el HPV, pero el punto importante acá es neutralicen el virus con algunos anticuerpos, reciban lo que puedan y bueno, y después con la evolución y con el tiempo se puede tener un refuerzo o algo que mejora la situación epidemiológica. No tenemos demasiadas opciones al momento y el nivel de comunicación acá es importante. Una vez más, es muy importante tener todo esto. Nosotros necesitamos tener la información adecuada de las compañías farmacéuticas. Necesitamos tener todo el conocimiento que puedan aportar los ministerios de salud, los científicos, en toda la gente que confiamos. Thomas tiene una buena comunicación ahora, tenemos mejor audio. Entonces, Thomas, ¿puede responder la pregunta sobre la eficacia de las vacunas? Sí, es el 50% lo que nos pide la FDA a nosotros como OMS. 70% es lo que nosotros esperamos. Yo estoy de acuerdo con el doctor Otes. Lo que tengamos en términos de seguridad y eficacia, yo lo tomaría, sí, yo también querría usar eso. No quiero acelerarlo igual, por eso, en relación a la pregunta que discutimos antes, a mí lo que me preocupa es utilizar vacunas que no hayan sido aprobadas, que no hayan atravesado la fase 3 de los estudios clínicos, porque necesitamos analizar resultados. La FDA ha marcado esto y realmente es importante. Y lo que recientemente han dicho es 2 meses que hay que esperar, porque nosotros hemos evaluado seguridad y eficacia de otra manera. Incluso
¿Qué es lo que usted piensa de este corte de 2 meses? ¿Alcanzan los 2 meses que han puesto como línea temporal? Bueno, tenemos que aceptar esto y hemos escuchado que esto es algo que va a modificarse de alguna manera. Nosotros necesitamos tener buena vigilancia, buena farmacovigilancia, porque hay un montón de preguntas para las cuales no vamos a tener respuesta. Por ejemplo, duración de la inmunidad. Ahora esperamos que la mayoría de las vacunas necesiten 2 dosis. Quizás haya alguna que pueda ser de dosis única, pero no sabemos cuáles van a trabajar o van a tener acción sobre los pacientes añosos, sobre los vulnerables, si van a con una única dosis estar cubiertos o necesitar un booster, cómo vamos a parar la transmisión de la enfermedad. Va a haber muchas preguntas abiertas, va a haber un monitoreo que evolucione con el tiempo y ustedes en Estados Unidos tienen uno de los sistemas más eficaces porque si algo ocurriera con el sistema que ustedes tienen, los pacientes tienen que tener una compensación rápida. Tenemos una pregunta acá. A medida que, bueno, nosotros queremos acelerar esta vacuna del COVID y tenemos que tener consideración con los temas éticos. Como ustedes dicen, estas vacunas que están evolucionando de alguna manera y tienen menos control que lo deseado y esperado en términos de seguridad y eficacia. ¿Qué pasa con lo ético? Hay que sopesar riesgo y beneficio, por supuesto, en relación al COVID-19. Yo estoy hablando de Ginebra. Acá en Suiza las infecciones están subiendo rápidamente, las tasas de internaciones todavía son bajas, pero tenemos alta tasa de infección. Entonces yo lo que creo que sería interesante tener una vacuna lo más rápido posible, pero una de las discusiones que tenemos en relación a los comités de ética, a mí me preocupa si por 2 razones, por ejemplo, no podemos hacer un estudio de desafío o un estudio poblacional. Hay mucha infección en el mundo todavía, sabemos, y tenemos que ver estos estudios de provocación que deberíamos hacer y no sabemos si podemos llegar a hacerlo si no tenemos una medicación de rescate todavía. Y quizás los anticuerpos monoglobales puedan llegar a ser una medicación de rescate, pero a mí me preocupa este punto de la falta de estudio de provocación que no vamos a tener por el tema del tiempo. Estamos llegando al final de la sesión. En 60 segundos les voy a pedir, por favor, que cada uno de ustedes nos dé un mensaje principal. Vamos a empezar con el doctor Otés, después el doctor Figueroa, Asturias, Ruiz Matus, Tapia y finalmente al señor Cueni. Muchísimas gracias a todos. Peter, 60 segundos para su resumen. No está más con nosotros. Doctor Figueroa. Creo que es importante reconocer que el COVID va a estar con nosotros en un futuro bastante cercano y lejano también. Nos va a llevar tiempo y esfuerzos colectivos manejar esta pandemia de una manera que podamos proteger a los vulnerables y asegurar reducir las muertes y, a su vez, permitir funcionamiento de la economía. Desde mi punto de vista, la comunidad científica ha estado trabajando arduamente para producir vacunas eficaces y seguras. Los reguladores van a monitorearlas y nosotros tenemos una responsabilidad de ser transparentes y comunicar de manera efectiva con nuestra población
para explicarles, una vez que tengamos una vacuna adecuada, hay que explicarle a la población el valor de poder aplicarla. Sin embargo, no va a ser una panacea de ninguna manera y vamos a tener que continuar con medidas no farmacéuticas, distanciamiento social, uso de barbijos, higiene de manos y demás. Entonces, es importante que todos trabajemos juntos y que aseguremos que la distribución de la vacuna de manera internacional entre los distintos países sea con equidad, porque al momento hay países desarrollados que saben que van a tener la vacuna, pero hay muchos países que van a depender de las vacunas a través del mecanismo de COVAX y debemos asegurar que los vulnerables la reciban sí o sí y que esto sea de manera equitativa. Doctor Asturias. Voy a tomar algo de lo que dijo Pete. Yo creo que estamos en una era sin precedentes. Esta pandemia ha desafiado a la humanidad en muchos aspectos. Hemos desarrollado vacunas en otras oportunidades cuando teníamos amenazas de otras infecciones. Voy a retrotraerme a la vacuna del sarampión y de la polio, aún la de la meningitis. Y debo decir que hemos puesto realmente científicos todos juntos que están haciendo su trabajo de manera muy responsable, tanto desde un punto de vista individual como de manera colectiva. Y asegurémonos que las vacunas estén disponibles y que tengan el apoyo de los científicos y los desarrolladores. Tenemos una obligación para con la población y para con la ciencia de manejarlo de manera responsable. Sí, tenemos una obligación de hacerlo bien, correctamente. El doctor Ruiz Matos, por favor. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por ser parte de este debate. Tenemos este gran desafío y estamos hablando acerca de la vacilación, a recibir vacunas y demás. Y tenemos acá entonces una gran oportunidad de brindar la información adecuada a la población y a los líderes y por la importancia de los programas de vacunación. Y no solo salvar vidas por COVID-19, sino mantener los programas de inmunización para evitar pérdidas de vida por rubiola, por sarampión. Es nuestra oportunidad. Y ahora tenemos la oportunidad de que la gente comprenda los beneficios de la vacunación y al mismo tiempo es un compromiso tomar la decisión con la evidencia que tenemos, con la ciencia que nos apoya, ser claros con la población, ser claros con la población acerca de los beneficios y la seguridad de la vacuna. Y esto es necesario. Otra vez, decidir utilizar vacunas y trabajar con los científicos, los experimentados en salud pública, llevarlo a un poder político, ya a un nivel de decisión política. Es necesario comprender lo que es importante para la población, pero a nivel regional, a nivel nacional, no solo los laboratorios, estas vacunas tienen que estar en todas las áreas remotas de todos nuestros países latinoamericanos y para ello tenemos que trabajar cabeza a cabeza con los trabajadores de la salud. Como yo dije, ellos son una bisagra importante en todo esto porque son ellos los que están en contacto con la población, son ellos los que les dan la información a la población y son ellos los que reciben el feedback por parte de la población, sus dudas y sus recelos de alguna manera.
Es una oportunidad fantástica para la salud pública. Debemos aprender a trabajar en este terreno con las inmunizaciones, pero trabajar de manera conjunta. Muchas gracias. No podría estar más de acuerdo con este. Creo que la OMS ha hablado claramente acerca de esto por años y años, de la importancia de tener una acción global en salud. Y me enorgullece estar acá con todos ustedes y ser parte de este panel. Ahora, señor Thomas, su cierre final, por favor. Muchísimas gracias, doctora Marty. Ha sido un honor, un placer estar acá con ustedes. Y quiero dejar un par de mensajes. En primer lugar, lo que hemos visto y escuchado, hay que trabajar de manera conjunta. En las instalaciones de COVAX, el sector privado trabaja con la OMS, con Gavi, con CEPI. En segundo lugar, hemos visto la importancia del sector privado, porque cuando hay que hacer la escalación en más de las vacunas, la fabricación de millones de dosis, tenemos que tener la capacidad de producir millones de dosis y vamos a necesitar billones de dosis de vacunas. Y en tercer lugar, hay que tener solidaridad, hay que ser justos, hay que tener equidad en la distribución de las vacunas. Nosotros vemos que hay algunos países con altos recursos que realmente se van a autofinanciar, pero que nos tienen que ayudar a financiar al resto del mundo para tener una distribución equitativa de la vacuna en toda la población, para los profesionales de la salud, para las poblaciones vulnerables, y eso es crucial. Y nunca hemos tenido una situación mundial de esta estirpe. Muchísimas gracias, señor Coeni. Creo que nos olvidamos que cuando ayudamos a los otros, cuando ayudamos al prójimo en estas enfermedades con alta contagiosidad, nos apoyamos a nosotros mismos, nos ayudamos a nosotros mismos. No es una calle unidireccional, somos una comunidad y debemos reconocerlo. Les agradezco muchísimo a todos, ha sido un privilegio estar acá con cada uno de ustedes. Gracias por los comentarios y por el arduo trabajo que